American Chamber of Commerce. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del Comité de Jóvenes y Empresarios. Agradezco pues, al presidente Rafael Farga la invitación pues, a presidir este comité y a dar esta plática. La intención pues, es platicarles brevemente acerca pues, de los nuevos retos que nos representa el tema del trabajo en casa, del home office, que todos conocemos, desde una óptica pues, enfocada sobre todo el tema de la ciberseguridad. Digo, como todos sabemos, pues el tema del home office representa múltiples retos en muchos aspectos, pero ahora nos vamos a enfocar en el tema específicamente en la parte de ciberseguridad. Les quiero pedir que si tienen preguntas y demás, me quieren interrumpir, adelante, o también si las quieren ir poniendo en el chat y al final las respondemos como ustedes gusten. La intención es que, pues de repente hay parte de la información que puede quizás ser un poco técnica y demás. No duden pues en interrumpirme y hacer alguna pregunta si así lo consideran. Pues bueno, les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Listo. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla? Sí, Diego, ya se ve tu pantalla. Perfecto. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nos arrancamos con la plática. Pues bueno, esto pues brevemente les quiero dar una introducción a lo que ha sido el tema del home office, que se ha pues, convertido en un espacio de trabajo cambiante. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia, pues los trabajadores a distancia se han incrementado en más de 3 veces. Si bien el tema del home office es algo que ya traía tendencia de algunos años para acá, había muchas empresas o hay muchas empresas que habían avanzado en ese sentido. Empresas, sobre todo muchas empresas tecnológicas como HP o algunas otras, ya traen esta tendencia del trabajo a distancia, pero el tema de la pandemia pues nos ha incrementado considerablemente esto, ¿no? Y bueno, este incremento nos lleva a que actualmente el 49% de los trabajadores ahora están pues a distancia desde sus casas. Evidentemente, como todos sabemos, pues hay actividades, sí actividades que no se pueden realizar desde casa. Por ejemplo, trabajadores que están a lo mejor en una línea de producción, pues un sinnúmero de trabajos o de oficios que no se pueden hacer a distancia, pero aún así pues es un número muy importante, 49%. También pues el número de minutos en reunión pues se ha incrementado en 3x, 3 veces igual. El tema de la pandemia, pues esta facilidad de podernos conectar desde una computadora y tener, si antes teníamos que guardar pues un espacio en nuestra agenda para trasladarnos de una reunión a otra, pues ahora eso se reduce y lo que implica es que pues incrementa, digamos, nuestra disponibilidad de tiempo a reducir esos trayectos y demás, y ese tiempo pues se invierte en reuniones, ¿no? Sin mencionar que ahora también, pues malamente en algunos casos, pues nos desconectamos mucho más tarde por ese mismo pues digamos, no, perdemos noción a veces del tiempo y terminamos a veces desconectándonos mucho más tarde de nuestros horarios habituales. El incremento en videoconferencias, pues nuevamente, pues ese incremento en los minutos de reunión, pues se debe justamente al incremento de las videoconferencias, que se han incrementado en 10 veces. Y bueno, ahora convivimos 5 generaciones, pues 5 generaciones estamos conviviendo en los espacios de trabajo y demás. Entonces eso también representa ciertos retos en cuanto a que pues hay quienes no son tan afines al uso de la tecnología, hay quienes sí se les facilita. Entonces, bueno, esto de repente también nos mete en ciertos conflictos, ¿no? Y bueno, el 80% de nuestro tiempo ahora lo dedicamos en temas de colaboración, es decir, ya no es como antes que cada quien tenía sus actividades de trabajo, las tenía que hacer y demás, sino que ahora son actividades complementarias, colaborativas que desarrollamos pues entre distintas personas, equipos de trabajo, etcétera. Pues bueno, aquí les comparto una gráfica que nos habla justamente de cómo el tema del home office se ha disparado en las últimas fechas, ¿no? Justamente a principios de marzo, por ejemplo, pues vemos cómo en Italia, España, Inglaterra y demás, pues todos estos países han visto pues un incremento bastante importante en el tema del uso de herramientas de videoconferencias. Esta gráfica pues habla del uso específicamente de Microsoft, pero lo mismo
se ha dado pues en todas las herramientas de colaboración, ¿no? O de videoconferencias. Y bueno, la realidad es que, pues en general, este tema nos agarró pues mal parado a muchas empresas. En la mayoría de los casos, pues no se contaban con herramientas de colaboración a distancia o con herramientas de colaboración enfocadas al tema empresarial. Entonces, en muchos casos, pues las empresas se fueron al home office utilizando pues herramientas, en muchos casos gratuitas, herramientas enfocadas más al uso personal, en lugar de incorporar herramientas empresariales que justamente nos ayuden con el tema de la protección de la información y demás, que es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pues bueno, ¿cómo se ve el trabajo en equipo hoy en día? Pues para empezar, pues hay colaboración inconexa. Al no tener justamente herramientas robustas que nos permitan pues manejar esta colaboración de manera más ordenada, pues tenemos herramientas que no nos permiten, por ejemplo, pues manejar controles de versiones en los archivos, no nos permiten, por ejemplo, compartir o tener coautoría de documentos. La coautoría es justamente eso, que podamos dos o más personas estar trabajando al mismo tiempo en un documento y que podamos ver qué está haciendo cada persona. Y bueno, también esto representa pues dificultad de involucrar colaboradores externos como proveedores, clientes, etcétera, que no puedan pues justamente interactuar con nosotros en esa coautoría de documentos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos representa retos en la parte de ciberseguridad, que es en lo que nos vamos a enfocar un poco más el día de hoy, donde, pues bueno, tenemos, por ejemplo, correos electrónicos y herramientas de mensajería no cifrada, es decir, que también lo vamos a ver, pues el correo electrónico es una de las principales herramientas de comunicación y en la mayoría de los casos este servicio o los servicios que se utilizan pues no son seguros, no están cifrados y demás. Entonces, bueno, eso nos representa muchos riesgos. El almacenamiento en la nube, por ejemplo, pues se maneja a través de hipervínculos o soluciones también no seguras que también pueden representar pues, riesgos. Controles débiles de autenticación, es decir, las contraseñas de acceso que utilizamos a nuestras herramientas, pues en muchos casos son contraseñas muy débiles. Eh, a veces hasta las teníamos pegadas en post-its en la oficina, ¿no? O se utilizan contraseñas como hola 123. Entonces esto, pues bueno, representa muchos mayores riesgos al estar trabajando ahora desde casa, donde pues ya es un ambiente que no se tiene del todo pues controlado, ¿no? Y bueno, la parte de la dispersión de los recursos, ¿no? Al no tener repositorios de información centralizados y demás, pues esto nos representa también riesgos en la parte de seguridad y demás. Entonces, pues también es parte de los riesgos. Y bueno, pues la colaboración a distancia, justamente, pues las herramientas de trabajo no estaban pensadas para facilitar esta colaboración a distancia, no estaban pensadas para que pudiéramos involucrar pues a nuestros proveedores, a nuestros clientes, asociados, socios de negocio y demás en ese proceso de colaboración. Y esto pues nuevamente pues representa importantes riesgos y demás. Entonces, las herramientas de colaboración o de productividad ahora pues deben de al menos considerar estos componentes, que uno pues es el tema de habilitar la colaboración móvil, que es que podamos seguir trabajando desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. Ya no importa si yo estoy trabajando desde mi teléfono, aquí puedo ver mis correos, mis mensajes, seguir conectado con el trabajo, a pesar de que esté en algún trayecto o esté en mi casa y demás. Puedo seguir revisando mis correos, mis archivos, seguir interactuando incluso en mi mismo ERP o mi sistema administrativo, sin necesidad de estar justamente en una computadora, ¿no? Lo segundo, pues, es habilitar tal cual la colaboración externa, que es que poder involucrar a proveedores, clientes, socios de negocio en esa colaboración, es decir, que nos habiliten a eso las herramientas. El tema de seguridad empresarial, que es nuevamente en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es habilitar acceso seguro a aquellos que lo necesitan y pues protegerse y evitar el tema o mitigar el riesgo de pérdida y robo de información. Y bueno, la colaboración en tiempo real, que es esto que hablábamos de la coautoría de documentos y demás, es decir, que yo pueda estar revisando un documento en Excel, una hoja de cálculo, un PowerPoint,
con algún colaborador que está en otra parte de la ciudad o incluso en otra ciudad o en otro país y estar a los dos al mismo tiempo trabajando en un mismo documento o en un mismo archivo pues de forma simultánea. Y bueno, pues el tema de la ciberseguridad, pues nos habla de que justamente esto, ¿no? Como ya les comentaba, pues el tema de la pandemia obviamente nos agarró pues mal parados, es algo que nadie creíamos. Yo creo que todavía todos en febrero, aún a pesar de que ya veíamos que en China ya había empezado esto, en Estados Unidos ya comenzaban a haber casos y demás, como que lo veíamos algo muy lejano, que no iba a llegar a México, que no iba a ser algo tan grave, ¿no? Entonces, creo que todos éramos pues estamos un poco incrédulos al respecto. Y bueno, justamente nos agarró mal parados y pues eso representó o tuvo un efecto secundario que es, al no estar preparados para ese trabajo desde casa, el tema de los ciberataques se disparó, ¿no? Entonces, 70% de las compañías pues sufrió un incremento en este tipo de ciberataques que tienen que ver con robo de información, pérdida de información, etcétera. Y esa pues es la consecuencia de esto, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues aquí en México, pues ya se legisló al respecto con una reforma en materia de teletrabajo que nos habla, pues bueno, uno, por un lado, hay obligaciones para los patrones que implican pues el implementar mecanismos para preservar la seguridad de la información y de los datos que se utilizan por nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya es una obligación que nos marca la ley el implementar ese tipo de herramientas. No es solo dar, digamos, lo que se habla más es acerca de pagar el recibo parte del recibo de luz o del servicio de internet y demás, sino realmente necesitamos asegurarnos que los trabajadores cuenten con estas herramientas para prevenir esas brechas de seguridad que pueden existir, ¿no? Y bueno, también muy importante es establecer mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar pues, la adaptación o la adopción de estas herramientas tecnológicas. Es muy importante tener herramientas, pero quizás es más importante capacitar de forma correcta a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores en el uso de las mismas, ya que sin eso, pues difícilmente las van a poder utilizar adecuadamente y sobre todo aprovechar de forma correcta. Y bueno, por otro lado están las obligaciones de los trabajadores, porque también para los colaboradores hay obligaciones, que es pues justamente pues atender estas políticas y mecanismos de protección de datos. Es decir, la empresa tiene que facilitar esos medios, tanto de capacitación como herramientas, y los trabajadores tienen que seguir esas políticas y que se definan para el tema del teletrabajo. Y bueno, aparte que es pues ya pues de alguna forma una obligación o algo que ya tenemos una legislación al respecto, pues también, de todos modos, hay un estudio del Foro Económico Mundial que habla acerca de los principales riesgos que se perciben en el escenario mundial para este 2021 y justamente el tercer riesgo mayor percibido que se considera que tiene mayor probabilidad de suceder en un corto plazo es justamente los riesgos por ciberataques. Entonces, cerca del 50% de los CEOs perciben como uno de los riesgos más probables que se puedan tener en este año, junto con, bueno, pues obviamente el tema de que la recesión económica global se prolongue y algunas otras más, pero es uno de los riesgos más importantes. Y bueno, la prioridad de la ciberseguridad, pues como se percibe, es pues justamente las dos prioridades más importantes es relacionadas justamente con todo el tema de la pandemia y demás, pues es la seguridad de la información y la continuidad y resiliencia de nuestros negocios, ya que pues un ataque informático, una brecha de seguridad, el robo de información, nos expone pues no solo a perder nuestra información, lo cual podría pues incluso colapsar las operaciones de nuestros negocios, sino también nos expone a riesgos mediáticos, por ejemplo, ¿no? Se han dado casos de pérdida de información de empresas importantes que pues ha representado un riesgo muy importante su reputación y que pudiera incluso pues afectar su continuidad de negocio. Entonces, pues no es un tema que en México de repente creo que falta sensibilidad al respecto,
Entonces, yo felicito a los que estén participando en esta plática o a los que estén buscando justamente cómo protegerse al respecto, porque sí es una realidad que es pues, un riesgo sumamente importante que estamos asumiendo en nuestras empresas si no nos estamos protegiendo o tomando medidas para mitigar esos riesgos. Pues bueno, ¿qué retos enfrentamos? Pues bueno, primero, obviamente, proteger los datos críticos de nuestras empresas, eh, prevenir que esa información se pueda perder, eh, o no la puedan robar o secuestrar con ataques tipo de ransomware y demás. También detectar usuarios que estén hackeados a tiempo. El principal riesgo o le llaman superficie de ataque que tienen los hackers, que es por donde pueden entrar a nuestras redes o nuestros datos, es justamente los usuarios finales, ¿no? Nuestros colaboradores y demás, por temas como el uso de contraseñas no seguras, etcétera. Entonces, anteriormente se creía o se buscaba blindar o proteger nuestra información en nuestro site, en nuestro data center. Creemos que ahí es donde teníamos que blindar y tener pues, todos los tipos de seguridad física y demás. Pero la realidad es que el ataque viene pues de dentro o a través de los usuarios, ¿no? Un hacker puede entrar a un dispositivo terminal, puede ser un teléfono, una computadora y demás, y a través de esa computadora accesar a todos los datos de la compañía. Entonces, esto nos lleva a el reto de tener visibilidad de qué está sucediendo en nuestras empresas para poder responder ante estas amenazas. Y bueno, como les comentaba al inicio, pues el correo electrónico es una de las principales fuentes de ingreso de un ciberataque a nuestras empresas. Como justamente la vía de acceso, pues principalmente son los usuarios finales o los colaboradores, pues el correo electrónico es la técnica más usada para esto, ¿no? Entonces, ahí es donde se utilizan técnicas le llaman ingeniería social, ¿no? Que es disfrazar correos electrónicos y demás para que los usuarios finales, pues al final le den clic y se conecten a un sitio que descarga un código malicioso en sus equipos. Entonces, pues el correo electrónico sigue siendo la herramienta de colaboración de preferencia para todos los colaboradores. Es, pues, como les decía, la herramienta número uno. Es más de la mitad de la población utiliza hoy el correo electrónico hoy en día. 99% de nosotros revisamos el correo electrónico todos los días y pues bueno, esto ya se ha vuelto como una especie de obsesión, ¿no? Especialmente para los grupos como los millennials o los más jóvenes que pueden llegar a revisar donde el 81% de los revisan sus correos, por ejemplo, en vacaciones, antes de ir a trabajar y demás, ¿no? Y el 68% tiene como una especie de, digamos, de obsesión por tener limpia la bandeja de entrada, ¿no? Cada que me llega un mail, ¿no? Lo respondo y eso de tener mi bandeja limpia es como que, pues pareciera que esa fuera nuestra principal actividad en el trabajo, ¿no? Malamente. Pues bueno, también el 61% de los trabajadores, pues utilizan sus dispositivos personales en el trabajo. Esto también nos habla pues de un riesgo que es el tema del uso de dispositivos que normalmente las empresas no controlan o no administran. Entonces, un colaborador puede llegar en muchos casos con su teléfono personal, en algunos otros incluso con su computadora personal, más ahora con el tema del home office, pues muchas empresas en lugar de darles un dispositivo, una tablet o algún dispositivo para conectarse desde casa, pues les permiten que utilicen algún dispositivo personal que ya tengan. Entonces, ese es el caso. El 80% de los trabajadores utilizan aplicaciones no autorizadas en sus dispositivos. Eso es dispositivos de trabajo. Entonces, por ejemplo, si aún así la empresa les da un dispositivo como un teléfono y demás, ellos típicamente pueden llegar a instalar aplicaciones no autorizadas que implica también riesgos de ciberseguridad, ya que pueden tener esas aplicaciones, pues pueden tener malware o algún código malicioso que pueda afectar esos dispositivos. Y bueno, como les comentaba, el 75% de las instrucciones se deben al uso de contraseñas débiles, ¿no? Entonces, eso también es, como les decía, es uno de los principales riesgos que existen en las compañías. Pues bueno, es importante integrar herramientas de ciberseguridad que cuando menos nos ayuden a controlar estos cuatro aspectos.
Uno tiene que ver con las cuestiones de identidad y acceso. Como les decía, dado que los dispositivos de nuestros colaboradores son la principal vía de acceso o de hackeos, pues necesitamos controlar muy bien cómo esos usuarios pueden acceder a esos recursos de la empresa, a esa información. Entonces, para esto hay herramientas de, por ejemplo, la autenticación multifactor, que es tipo la tokenización, digamos, de los accesos, que tiene que ver que cada que yo me conecto a mi cuenta, como en el banco, me va a mandar un mensaje, puede ser un SMS o a través de alguna aplicación que genere tokens. En mi dispositivo personal, pues yo, bueno, de mi teléfono, yo puedo validar ese token y con eso la cuenta, digamos, se garantiza que sí es el usuario a través de su dispositivo personal, que es el que está teniendo acceso a los recursos. Y otras herramientas es, por ejemplo, el acceso condicional, que tiene que ver, dado que, por ejemplo, pues yo tengo una cuenta, alguna cuenta para acceder a mis recursos de la empresa, con el tema del home office, potencialmente esa cuenta se podría acceder desde cualquier parte del mundo. Entonces, con el acceso condicional podemos definir justamente condiciones de quiénes pueden conectarse a esa cuenta. Es decir, que sea un dispositivo validado por la empresa, como la computadora que nosotros le dimos, el teléfono de la empresa, etcétera. Entonces, solo se van a poder conectar desde ese dispositivo. Otro sería, por ejemplo, la ubicación geográfica, que solo se conecten desde la ciudad de Guadalajara o alguna otra. Entonces, eso también nos ayuda pues a mitigar o a reducir las probabilidades de que alguien hackee esas cuentas, ¿no? Al bloquear ese acceso. Lo segundo, pues, es la administración en los dispositivos y aplicaciones, en los dispositivos terminales, que esto tiene que ver con se le llaman el MDM o el MAM, el Mobile Device Management y Mobile Application Management, que tiene que ver con justamente pues administrar los dispositivos de la empresa y las aplicaciones dentro de esos dispositivos, que lo vamos a ver ahorita más con mayor profundidad. La parte de la protección de la información, que tiene que ver con que la información esté cifrada, no solo cifrada, sino que cada vez que accedemos a una carpeta o algún archivo en específico, este tipo de herramientas lo que hacen es validar que las contraseñas de acceso, mis credenciales de acceso, sí estén autorizadas para acceder a ese archivo en específico, a esa carpeta. Entonces, esto nos ayuda pues a compartir, a proteger archivos compartidos, correos electrónicos, etcétera, para evitar que una persona que no tiene credenciales o autorización de acceder a ese recurso lo pueda hacer. Y por último, se necesitan herramientas que nos ayuden a pues, analizar todo el tema de los comportamientos anómalos o el comportamiento de amenazas, son herramientas que nos ayudan a identificar si, por ejemplo, algún dispositivo se infecta con pues con algún tipo de ransomware o algún código malicioso. Lo que hace es identificar que ese dispositivo está infectado y automáticamente aislarlo y bloquearlo para evitar que esa amenaza o esa afectación se siga propagando, ¿no? Entonces, bueno, la realidad que vivimos hoy en día es esta, ¿no? Tenemos múltiples dispositivos, tenemos nuestros equipos celulares, tabletas, computadoras, etcétera, y accedemos a una serie de distintas nubes de aplicaciones, ¿no? Que tienen que ver con puede ser nuestro ERP, pueden ser servicios de colaboración en la nube, servicios de almacenamiento en la nube y demás. Entonces tenemos toda una gama de aplicaciones en la nube, y luego también tenemos nuestros recursos, se les dicen on-premise o nuestros servidores propios, nuestros centros de datos propios o nuestra nube privada, eh, a través de la cual también accedemos a otras aplicaciones. Entonces, esto se vuelve, pues, como ven, una araña pues, de control de cómo accedemos a todos estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante implementar ese tipo de herramientas, por ejemplo, de acceso condicional, que nos ayudan a validar cuando un dispositivo cumple o no con los requerimientos. Por ejemplo, si el dispositivo es un dispositivo registrado en la compañía, y si es un dispositivo que cumple con los requisitos de seguridad para poder acceder a la nube. Entonces,
Estas herramientas de identidad de acceso y de protección de la información nos ayudan a estar validando esas políticas que definimos para validar que efectivamente este usuario pueda acceder a estos recursos en la nube. Por ejemplo, estas herramientas de acceso condicional pueden validar, por ejemplo, que el dispositivo cumpla, por ejemplo, con que su antivirus esté actualizado, con que tenga los parches, las actualizaciones últimas que las tenga instaladas en su equipo. Y si cumple esa serie de requisitos, entonces va a poder acceder a los recursos a nuestros repositorios de información, ya sean en la nube o nuestra nube privada o nuestro centro de datos. Y luego tenemos la parte del Mobile Application Management, que es cómo administramos las aplicaciones dentro de los dispositivos terminales, donde tenemos, por ejemplo, en un dispositivo pueden convivir aplicaciones empresariales con aplicaciones personales. Entonces, esto lo que hace es distinguir entre ambas aplicaciones para evitar que puedan pues enviarse información, digamos, de la nube corporativa, los datos corporativos que no se mezclen con los datos personales. Eso es muy importante para evitar que, por ejemplo, si yo recibo un estado financiero, algún documento importante a través de un correo electrónico, pues me va a poder gestionarlo solamente a través de las aplicaciones corporativas. No moverlo, por ejemplo, las aplicaciones personales. Si yo quisiera ese attachment, mandarlo a través de un correo personal para mandárselo, por ejemplo, a la competencia, o a mi primo, qué sé yo, esto lo que hace es bloquear ese tipo de comportamientos para evitar que esa información se fugue de la compañía. Entonces, pues básicamente lo que nos permite es eso, ¿no? Y bueno, pues justamente lo que hacemos con la parte del Mobile Application Management, pues es como les decía, gestionar las aplicaciones corporativas. La parte de Information Protection nos ayuda a gestionar las políticas de los archivos, que es qué archivo, digamos, las credenciales de acceso a los archivos y a las carpetas para evitar que esos archivos se puedan acceder por alguien no autorizado. Y por último, tenemos la parte del Mobile Device Management que nos permite pues administrar los dispositivos para, por ejemplo, pues si es un colaborador que tiene acceso a información sensible como documentos físicos, pues evitar, por ejemplo, que les puedan tomar fotografías o algún mal uso que puedan hacer de ese tipo de información, ¿no? Y bueno, también muy importante es el manejar el cifrado de archivos, que es que, por ejemplo, si se llegaran a robar algún equipo de cómputo, si le extraen el disco duro, pues que no pudiera, la persona que se robe ese dispositivo no va a poder ver la información ya que está cifrada. Pues estas herramientas de cifrado también son pues muy importantes para ayudarnos a prevenir eso. Y bueno, también me regreso a esta lámina, la parte del Information Protection y el MDM y el MAM, todas estas en su conjunto nos ayudan a prevenir justamente esos casos donde pues, se pueden robar la computadora en un aeropuerto, en cualquier lugar, digamos, se puede extraviar el dispositivo. Este tipo de herramientas nos ayudan también eh, por ejemplo, en el momento que a través de la parte de Information Protection revocamos las credenciales de acceso a esos repositorios corporativos de información, esas carpetas, esos documentos, automáticamente este dispositivo no va a poder acceder ya a esa información. Entonces, evitamos que si alguien llegara a acceder a ese dispositivo, pues que pudiera robarse esa información como tal, ya que cada vez que este colaborador accede a algún archivo de la empresa, tiene que validar sus credenciales para ver que sigan vigentes. Entonces, al revocarse esos permisos, automáticamente ya pierde acceso a cualquier tipo de información de la compañía. Entonces, justamente esto nos ayuda a prevenir eso, que se lleven información de la empresa, ¿no? Que la saquen de la empresa o que si se les pierde el dispositivo, pues también pudiera haber algún riesgo con un mal uso de esa información. Y bueno, la parte de análisis de amenazas, pues tiene que ver pues con cuestiones donde justamente tenemos, por ejemplo, el análisis de comportamientos, donde estas herramientas nos ayudan a
pues analizar el comportamiento normal contra cuando es anormal. Digamos, si de repente, por ejemplo, un ataque de ransomware, que el ransomware lo que hace es encriptar todos los archivos en una computadora y demás, para luego pedir un rescate por esa información. Este tipo de herramientas lo que hace es detectar ese tipo de comportamientos, de que la computadora de repente está haciendo cambios en muchos archivos al mismo tiempo. Entonces, lo que hace este tipo de herramientas es bloquear eso en automático para evitar que siga pues generando un ataque o que ese ataque se pueda extender a un servidor, al colaborador de un lado, o cualquier otra cuestión. Luego la parte del análisis forense de problemas y de ataques, que pues básicamente lo que hace es buscar una base de datos, todos los ataques de seguridad que son conocidos, que eso tiene que ver pues con virus o amenazas ya conocidas, de las cuales ya hay bases de datos mundiales con este tipo de amenazas y que pues ya son perfectamente bien conocidas, y lo que hacen es detectarlas y bloquearlas para evitar que pudieran pues dañar el equipo o los datos de la empresa en general. Y luego, pues justamente también la parte de análisis avanzado de amenazas, que pues nos ayuda a detectar pues actividades sospechosas del usuario, que puede ser, por ejemplo, que alguien quisiera borrar toda la información de un repositorio. Entonces, ese tipo de actividades también las detecta y las puede pues detener. Pues bueno, en cuanto al tema de herramientas para administración de dispositivos terminales, esta es una gráfica de Gartner que nos habla de quiénes son las empresas líderes en la industria que manejan ese tipo de soluciones que tienen que ver con la administración de los dispositivos, que eran pues justamente la parte del MDM, ¿no? Entonces, esos son algunos de los fabricantes se consideran por Gartner líderes en el mercado, y algunas de las soluciones o marcas que podría recomendarles. Y otro tipo de soluciones son la parte del Endpoint Protection, que tiene que ver con pues, cuestiones como lo del Information Protection o la parte del MAM, del Mobile Application Management, o algunas otras de las herramientas que mencioné, el análisis avanzado de amenazas y demás. Estos son algunas otras marcas y líderes en el mercado que, pues bueno, yo recomiendo que analicen y demás, ¿no? Y bueno, para cerrar, quisiera darles algunas pues, recomendaciones sobre las mejores prácticas que se pueden incorporar en sus empresas y demás. Uno, pues, y muy importante, es habilitar la parte de la autenticación multifactor. Como les mencionaba al inicio, pues las contraseñas débiles es una de las principales vías de acceso para los hackers pues a los repositorios de información. Es el principal vehículo de acceso a las redes corporativas o los repositorios de información críticos. Entonces, en ese sentido, la autenticación multifactor, que es esto que les mencionaba de los tokens, ayuda a reducir significativamente ese riesgo. Y bueno, junto con la parte de la autenticación multifactor, digamos como una protección adicional, pues están las herramientas del acceso condicional, que es, digamos, ya cuestiones como que lo que les mencionaba a un inicio, de que detecte si, por ejemplo, una computadora no tiene pues todas las actualizaciones, si no tiene su antivirus actualizado o algunas otras cuestiones adicionales en ese sentido. También tener, bueno, pues cuidado con las estrategias o el tema del uso de dispositivos personales sin tener control, ya que, pues justamente si, por ejemplo, desde un dispositivo personal como una computadora pues que pudiéramos tener en nuestra casa y demás, que es la misma computadora en la cual nuestros hijos están en las actividades de la escuela o ponen ahí juegos y demás, son dispositivos que en muchos casos pudieran no tener todas las actualizaciones, pudieran tener virus, pudieran tener muchos riesgos. Entonces, si habilitamos que nuestros colaboradores puedan acceder desde esos dispositivos a nuestros recursos de la empresa, pues se corre un riesgo muy importante. Entonces,
es importantísimo sí tener ciertos controles si vamos a habilitar el uso de dispositivos personales para evitar que, pues, porque pueda ocurrir algún riesgo en ese sentido. Eh, Seguro, pues bueno, también implementar herramientas para prevenir pérdidas de información, el Data Loss Prevention se le llama, que tiene que ver con estas herramientas de Information Protection, ¿no? Que es que cada recurso, cada archivo, cada carpeta valide, digamos, las contraseñas de acceso o valide las credenciales de cada usuario para corroborar que efectivamente ese usuario tiene un permiso vigente para acceder a esa información o a esos archivos y demás. Ya que sin este tipo de herramientas, pues la información se puede compartir, se puede enviar sin ninguna restricción y la empresa pierde total control sobre qué está pasando con ese tipo de archivos. Se pueden enviar a cualquier lugar y la empresa nunca supo a quién y a dónde se fue y quiénes están accediendo a esos archivos. Entonces, esto es fundamental también. Y bueno, es muy importante también, como les comentaba al inicio, el tema de capacitación. Capacitar a los colaboradores para que, pues, primero, pues, reconozcan ataques de phishing o de suplantación de identidad, que son estos correos electrónicos engañosos, que utilizan, pues, todo el tema de ingeniería social para confundir y engañar a los colaboradores. Pues, bueno, al respecto hay otra serie de recomendaciones de cómo detectar ese tipo de correos sospechosos. Pues una es el tema de faltas de ortografía y gramática. Los hackers no brillan por sus habilidades gramaticales y demás. Entonces, típicamente van a ver que siempre ese tipo de correos pues traen algún error ortográfico, pues hay que ser ser muy observadores en ese sentido para identificar ese tipo de errores y demás. Lo segundo es que, bueno, pues tienen enlaces sospechosos. Son correos que típicamente nos piden darle clic a un enlace para ir a otra página y a veces, pues bueno, ese tipo de enlaces sospechosos, lo más importante para eso es, cuando ustedes están viendo un correo electrónico, si ponen el cursor encima de ese link que les pone, les muestra la liga. Sin darle clic, nomás poniendo el cursor encima, les muestra la liga realmente a la que los va a mandar. Entonces, por ejemplo, cuando son correos de bancos, etcétera, lo mejor es uno mismo teclear la dirección del banco y entrar directo. Pero en otros casos que pareciera alguna otra cosa no muy, pues que no pudiera, ¿no? Ser a lo mejor muy peligrosa, pues se puede hacer esto, poner el link, ¿no? Para ver el link y ver que la dirección efectivamente sea de la página o del servicio que tenemos contratado y que no sea una dirección que esté alterada. También típicamente los correos son con presiones o amenazas, con cosas que urgen, tienes que actualizar tu contraseña, si no tu cuenta se va a eliminar. Todo ese tipo de amenazas y de presiones es un warning de que ese es un correo potencialmente de phishing, ¿no? Que está tratando justamente de engañarlos. Entonces, eh, nuevamente, pues mucho ojo con esos correos que los buscan presionar y decir, si no actualizas tu cuenta, tu password o esto, y se va a eliminar ¿no? O te van a demandar o cualquier cosa de esas, no hagan caso. Mejor validen bien, llamar directo al banco para ver si es cierto, o llamar al servicio que sea que tengamos contratado para validar esa información directamente y no darle clic a nada que venga ese tipo de correos. Lo de las direcciones web alteradas, que también pues tiene que ver con lo de los enlaces sospechosos. También es muy típico, por ejemplo, que las bases de datos, los hackers pues de alguna forma tienen bases de datos de usuarios para enviar estos correos electrónicos. Entonces, en muchas ocasiones esas no son bases de datos, pues digamos, serias, oficiales y demás. Entonces, en muchos casos también traen errores ortográficos en los apellidos o traen ahí ciertas cuestiones. Entonces, hay que identificar eso también pues un warning, ¿no? Para que tengan cuidado de que no es un correo real. Y también el tema del diseño desajustado. Típicamente también esos correos electrónicos, si son del banco, pues vamos a ver que el diseño se ve así como no correcto, los logotipos se pueden ver raros. Entonces, es cuestiones de que el diseño no esté bien hecho, digamos, pues también es un warning importante.
Pues bueno, pues es básicamente lo que traía para platicarles. Espero pues que esta información les sea de utilidad, y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Si les parece, pues podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Quien guste abrir el micrófono o poner las preguntas en el chat. Adelante. Muchísimas gracias, Diego. De momento no tenemos alguna pregunta, más bien hay unos agradecimientos para ti por tu participación. Este, ah, sí, no tenemos de momento preguntas, pero si me lo permites, quisiera compartir un agradecimiento para ti por parte de AmCham por tu participación en la sesión del día de hoy, además de presidir este comité. Al contrario, muchas gracias a todos pues por participar, por unirse, por preocuparse por esta cultura de la ciberseguridad. Como les decía, es un tema fundamental y uno de los principales retos que enfrentamos hoy en día con el tema del home office. Y es un reto que pues no se va a acabar, digamos. Es algo con lo que tenemos que convivir, que ya venimos conviviendo obviamente desde hace muchos años, pero que va a seguir pues evolucionando y demás. Entonces, pues nuevamente gracias a todos por participar, gracias Paola por la logística y por todo, y nuevamente gracias Amchan por la invitación y por la oportunidad. Diego, un momentito, me acaban de llegar unas preguntas. ¿Okay? Dice Edgardo, ¿seguridad perimetral y ciberseguridad es lo mismo o son temas diferentes? Digamos que la seguridad perimetral es parte de la ciberseguridad. La seguridad perimetral se enfoca más en esos esquemas donde tenemos nuestros centros de datos o nuestras redes en nuestras oficinas y demás. Entonces, la seguridad perimetral lo que nos ayuda justamente es a proteger esas fronteras, digamos, de nuestra red personal o nuestra red corporativa del Internet y de la red mundial de Internet. Entonces, lo podrías ver como una puerta de seguridad, un portero que está validando qué entra y qué sale de nuestra red privada. Entonces, ese es un complemento también de la ciberseguridad. El tema es que ahorita la tendencia es, como ya no estamos en una oficina, ya no estamos en una red corporativa, la tendencia ahora es, pues todos estamos desde casa, desde distintas ubicaciones, incluso trabajando desde distintos países. Y entonces el tema, la ciberseguridad se está enfocando ahorita mucho al tema de la seguridad en los endpoints, se le llama, que es en los dispositivos terminales, los teléfonos, las computadoras. Ahí es donde tenemos que resguardar y proteger, ya que es la principal vía de acceso o de amenazas a nuestros recursos y nuestros sistemas. Excelente. Diego, tenemos otra pregunta de Montserrat Bracho. Dice, ¿las marcas que recomiendas son app para evitar todo lo mencionado? Pues más bien son una serie de aplicaciones o de soluciones para proteger. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, pues lo que hacen es instalar una especie de cliente en nuestras computadoras o nuestros dispositivos para poder administrar esa seguridad y demás. En algunos otros casos son herramientas o cuestiones que se administran en la nube, son plataformas en la nube. Por ejemplo, la parte de Information Protection, pues son más bien es un servicio que típicamente va incluido en pues ya sea en nuestros servidores que tengamos en nuestros centros de datos. Ahí es donde se contratan licencias para justamente proteger esa parte, o bien en la nube. En la nube también se dan ese tipo de servicios que manejan ese tipo pues de seguridad, ¿no? Para gestionar el tema de los accesos a los archivos y carpetas. Entonces, es una suma. En algunos casos sí son aplicaciones, en otros casos son servicios externos, digamos, o adicionales a lo que ya tenemos de herramientas de colaboración y demás. Excelente, Diego. Otra pregunta de Javier González. Dice, con el tema de home office, ¿nos puedes recomendar algunas fuentes de donde se pueda obtener información básica para iniciar de forma óptima y legal con este tema? Bueno, en ese sentido, yo lo que les recomiendo, aquí hay
dos aristas o dos formas de verlo. Uno es la parte legal. En cuanto a la parte legal, es muy importante que, por ejemplo, pues digo, y aquí hay especialistas en ese tipo de cuestiones. Yo francamente no soy abogado, pero bueno, es importante tener contratos, especificar muy bien temas del manejo de información, políticas sobre cómo se debe hacer el manejo de información. Entonces son cuestiones que tienen que ver más con documentos legales, políticas, contratos y demás, que es muy importante tenerlos para que nuestros colaboradores también tengan un compromiso legal en ese sentido hacia con la empresa en cómo deben de gestionar la información sensible. Por otro lado está el tema de las herramientas, la tecnología. De nada o de poco nos sirve tener políticas y cuestiones muy avanzadas si las herramientas de seguridad que tenemos no nos permiten auditar que se esté cumpliendo esas políticas. Entonces, van de la mano, tanto el tema legal como la parte de la tecnología, y uno y otro se habilitan mutuamente para lograr un objetivo, que es el tema de la protección de la información. Entonces, de nada sirve tener mucha tecnología donde podamos identificar pues que un usuario está haciendo un mal uso de la información si no tiene contratos, políticas, claro que eso es algo que no puede hacer o que no debe de hacer y que entonces se le pueda llamar la atención, levantar pues una especie de sanción al respecto. Entonces, nuevamente, pues van de la mano. Perfecto, Diego. Tenemos otra pregunta de Pedro Rodríguez. Dice, ¿la ciberseguridad en los modelos Legal Tech, existen mecanismos o protocolos en México que ya sean de conocimiento de la industria? Bueno, hay estándares, mejores prácticas. Por ejemplo, hay un ISO, por ejemplo, ISO 27001, o hay otros ISOs que justamente pues son mejores prácticas o lineamientos para implementar sistemas de gestión de la seguridad de la información. Y estos ISOs o estos sistemas nos ayudan a justamente pues, a establecer un mecanismo que nos ayude a identificar riesgos de ciberseguridad y estarlos atendiendo y mitigando continuamente. Es un proceso continuo, ya que el tema de la ciberseguridad pues no es algo que contratemos un software y ya se solucionó. Es un riesgo que se mitiga y se controla y se reduce la probabilidad de que suceda. Entonces, para eso se forman estas especies de comités que analizan y son mejores prácticas para estar analizando esos riesgos, instrumentar políticas o herramientas para mitigarlos y es un proceso continuo para mitigar esos riesgos. Hay otras mejores prácticas, hay muchas en la industria, eh, pero bueno, ISO es una de las más conocidas al respecto y pues es de lo también pues, de alguna forma más fácil de implementar y de lo más, digamos, de uso común para cualquier industria, ¿no? Ya que hay otras certificaciones, pero que la aplican a ciertas industrias, ¿no? Por ejemplo, a la industria financiera, pues hay ciertas certificaciones avanzadas de seguridad, pero que la aplican solamente al sector financiero y demás. Entonces, el ISO 27000 sería como la de uso más común, digamos, o amplio. Excelente, Diego. Pues te agradezco mucho. Ya serían todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias por este tema, por tu exposición y muchas gracias a todos los asistentes. Pronto les estaremos haciendo llegar la información referente a la próxima sesión del comité y muchísimas gracias.